Amado hermano, querido amigo, Dios te bendiga. Primeramente, démosle gracias al Señor porque a Él le place que usted y yo estemos respirando este aire que Él nos da, aire de vida. Demos gracias al Todopoderoso, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, yo les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, carta escrita con lágrimas. Hoy vamos a ver por qué el apóstol Pablo escribió esta carta con lágrimas y se los escribe allí a los de Corinto. Vamos a ver el mal comportamiento de la iglesia de Corinto. ¿Qué estaban haciendo? ¿O qué estaba haciendo uno de ellos y los demás como que no hacían nada al respecto? Vamos a ver qué es lo que les dice el apóstol Pablo que tienen que hacer cuando suceden esas cosas en la iglesia. Abramos nuestras Biblias, 2 de Corintios 2:1. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, Señor, por todo aquel que está pasando tribulación, por todo aquel que está pasando por problemas difíciles, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento para que entendamos tu palabra y hacer las cosas que tú nos ordenas que hagamos en tu palabra. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Carta escrita con lágrimas. Comunicación. Cuando cambian los planes, los líderes hablan más. Cuando Pablo tuvo que cambiar sus planes para viajar, algunos de los corintios lo usaron en su contra, acusándole de indecisión y debilidad. Esto no le hubiera importado a Pablo, de no ser porque afectaba la visión de la gente de su mensaje. Consideraba que también era voluble. Para explicar su posición, Pablo habló abiertamente con la iglesia explicando su cambio de planes. Pablo sabía que los líderes deben ser flexibles, no volubles. Sin embargo, cuando los planes cambian, la gente necesita más comunicación. Los líderes mantienen la integridad cuando hablan más y aseguran calmadamente a su pueblo que siguen progresando.
Se ha dicho que Segunda de Corintios se escribió con una pluma mojada en lágrimas. En el capítulo 2, Pablo tiene que seguir la confrontación que inició en Primera Corintios 5. Y vamos a leer este capítulo para ver qué fue lo que sucedió, amado hermano, querido amigo, qué fue lo que sucedió en el capítulo 5 de Primera de Corintios, que el apóstol Pablo se miró obligado a redactarles una carta, ¿verdad? Regañándoles prácticamente, porque no era bueno lo que estaban sucediendo, no era bueno lo que estaban haciendo. La iglesia había respondido bien a su consejo y ahora Pablo les anima a reafirmar su amor por su hermano equivocado. Eso es la segunda carta, ¿verdad?, a los Corintios, refiriéndose que ya estaban contentos los de Corinto cuando recibieron la primera carta. Les pareció bien la llamada de atención que les hizo el apóstol Pablo. Según 2 Corintios 2, capítulo 2, versículos 6 al 8. Pablo sabía que el seguimiento tiene que producirse después de la confrontación. La organización y el liderazgo deben estar a la altura de sus valores. Cuando la confrontación se hace bien, el seguimiento puede ser especialmente cálido y personal. Comparemos las dos cartas de Pablo a los Corintios, primera y segunda. Entonces vamos a leer 1 Corintios 5, vamos a estudiar. Lea conmigo, abra su Biblia. 1 Corintios capítulo 5, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Es bueno que leamos la palabra, que nadie venga y nos engañe diciendo tales cosas. El capítulo 5 de 1 de Corintios dice como título: un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye, el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oiga cómo inicia, cómo dice esta carta, cómo inicia el capítulo 5, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios. Él le envió esta carta porque se escuchaba, se murmuraba algo, que alguien tenía, ¿verdad? Estaba con la mujer de su padre, dice aquí, ¿verdad? Aún se nombra dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2. Y vosotros estáis envanecidos, le dice a toda la iglesia y a los líderes de la iglesia, estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahí estamos aprendiendo qué es lo que dice el apóstol Pablo que se debe de hacer cuando hay estos casos, ¿verdad?, en la iglesia, que no se tienen que quedar callados como que nada pasó. Los líderes para eso están, para hacer, ¿verdad?, algo, no quedarse callado como que es algo normal, ¿verdad?, que el hombre de la iglesia está haciendo las cosas
que ni los del mundo andan haciendo, les dice el apóstol Pablo. 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Oiga, para destrucción de la carne. No lo están como diciendo, pecador, te vas al infierno, como hay algunos que dicen. La carta aquí, ¿verdad? El capítulo 5, versículo 5 también, de Primera de Corintios, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. No se está hablando de espíritu y alma, ¿verdad? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando Cristo venga, aleluya, nos podamos ir a la iglesia. Pero este hombre estaba puesto, ¿verdad?, entregado a Satanás para destrucción de la carne, ¿verdad? Entonces, allí pues, si él se arrepentía de todo corazón, aleluya, y poder seguir en los caminos de Dios. 6. No es buena vuestra jactancia, les dice, ¿verdad? Porque ellos solo ven, hablan, murmuran posiblemente, pero no hacen nada al respecto. Hay un hombre que está haciendo cosas negativas, ¿verdad? Cosas que están en contra de la palabra de Dios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Como quien dice, no importa el pecado o pecadito como usted le pueda llamar, pero eso llena todo su cuerpo, ¿verdad? Eso está en usted. Por lo tanto, se tiene que hacer algo. Tenemos que orar para arrepentimiento. Gloria a Dios. 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, limpia, ¿verdad? Sin levadura. Acuérdese que levadura en la Biblia se refiere al pecado. Nosotros tenemos que ser una masa pura, sin levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, esto es muy importante, esta palabra, porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? ¿Verdad? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se da cuenta qué es lo que celebra el mundo? Semana Santa, dice, celebrando Pascuas, por lo cual nuestra Pascua es Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que andar involucrados en celebraciones de Pascua, lo que ya nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió y murió en una cruz, ¿verdad?, derramando la sangre en un madero. Él es el Cordero de Dios. Él es nuestra Pascua. Él murió, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros. Aleluya. 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, sin pecado, ¿verdad? De sinceridad y verdad. Aleluya. 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto,
porque ya sabemos qué era lo que se estaba moviendo allí, que había un varón que estaba con la esposa, con la esposa de su padre, dice aquí, ¿verdad? No absolutamente, dice el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios ni de este mundo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aquí viene una explicación muy buena, ¿verdad? Porque sabemos que vivimos en un mundo pecador, ¿verdad? Vivimos en este mundo donde posiblemente hay hasta en nuestra familia gente que anda adorando ídolos o en cualquier situación, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, por lo tanto no tenemos que andar haciendo ni preocupándonos por cosas de este mundo. Absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, ¿verdad? O sea, no hay cómo no hablar o juntarnos por ahí, ¿verdad? En el trabajo, en el mercado, con fornicarios, porque vivimos en este mundo y entonces en tal caso os sería necesario salir del mundo, dice el apóstol Pablo. Pero en el 11 nos termina de explicar: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, óigase pues, ya aquí se está refiriendo con los de la iglesia, ¿verdad? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, ¿verdad? Hermano Pablo, hermano José, hermano Carlos, por un ejemplo, ¿verdad? Que se llame hermano. Yo soy el hermano Julano, soy el hermano Amílcar, pero ando haciendo otras cosas. Estoy mal. Entonces tenemos que, ¿verdad? Saber con quién juntarnos y a quién hacer a un lado. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, ¿verdad? ¿Con quién? Con aquel que se llama hermano, pero que anda, ¿verdad?, de enamorado, teniendo mujer, anda buscando otras mujeres, siendo cristiano, quiere tener 2, 3 novias, siendo cristiano, o sea, llamándose hermano, anda en, ¿verdad?, fornicario, avaro, en avaricia, en idolatría, o maldiciente, o sea, es un vulgar, o borracho, o ladrón, o, ¿verdad?, con el tal ni aún comáis, dice, ¿verdad? Esa es la explicación del apóstol Pablo, que les envía esta carta a la iglesia de Corintios. En el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Verdad? A los del mundo. No podemos hacer nada con los del mundo porque ellos, ¿verdad? Los del mundo pueden ser vulgares, avaros, lo que sea. Y nosotros no podemos decir nada porque ellos todavía andan con un velo, ¿verdad? Y no pueden ver cómo, gracias al Dios Todopoderoso, que Dios nos ha traído a su redil, quitándonos el velo para que entendamos la palabra, para que la leamos y para que entendamos que somos pecadores y que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Es una necesidad en nuestras vidas, ese vacío que
que existe en el humano, en el hombre, solamente Cristo Jesús lo puede llenar. De lo contrario, no hay felicidad. El hombre puede buscar su felicidad en el alcohol y se vuelve alcohólico. Puede buscar solución en las drogas y se vuelve drogadicto. Puede buscar solución en el homosexualismo y se vuelve homosexual. Puede buscar solución en el lesbianismo y se vuelve lesbiana, ¿verdad? Pero ese vacío siempre lo vas a tener y vas a correr para las drogas, vas a buscar la adicción de alcoholismo, porque ese vacío solo Cristo Jesús lo puede llenar, querido hermano, querido amigo, ¿verdad? Porque a los que están fuera, Dios juzgará, dice, ¿verdad? ¿Quién juzgará a los que andan afuera que no quieren venir a los pies de Cristo? Dios los juzgará. ¿Qué podemos hacer nosotros? Solo hablarles de la palabra de Dios, pero no andar, como dijo el apóstol Pablo, hablando mal de ellos. Dios obrará. Nosotros solo tenemos que predicar las buenas nuevas del Santo Evangelio, que son la salvación en Cristo Jesús. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El problema aquí es este varón que anda haciendo cosas que no tiene que hacer, ¿verdad? Anda en el pecado, pero él se llama hermano. Por lo tanto, el apóstol Pablo los ha regañado, los regañó diciéndole, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué no? Parte céntrica de los huesos, ¿verdad? Es la membrana que tenemos dentro de los huesos. Hasta allí repercuta la palabra de Dios, aleluya. Y entonces, cuando la palabra llega hasta lo más profundo de nuestro ser, viene el conocimiento, se nos abren nuestros ojos y entendemos que estamos en el mal y regresamos, ¿verdad? Pidiéndole perdón a nuestro Padre Santísimo en el nombre de Jesús, nuestro Señor, quien murió en la cruz por nuestra salvación, para que seamos salvos, ¿verdad?, de la condenación, para que seamos salvos de la ira de Dios. Porque viene ira de Dios para este mundo pecador. Gloria a Dios. Y entonces, por eso el apóstol Pablo viene y les escribe: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Dice, ¿verdad? No quiere ir con tristeza a visitarlos, sino quiere que todo vuelva a la normalidad, que todo aquel que anda haciendo lo malo reconozca que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados y que nos apartemos de todo mal, ¿verdad? Él viene por segunda vez ya escribiéndole, sabiendo que ya todo está en paz allá en Corinto. En el 2 dice: porque si yo os contristo, ¿verdad?, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? ¿Verdad? Esta palabra me gusta porque él reconoce, ¿verdad?, que no tiene que existir odio, coraje, envidias, enojos, ¿verdad? Dice: porque si yo os contristo, ¿verdad?, pone como tristeza en el corazón de ellos. ¿Quién será luego el que me alegre? Sino a quien yo contristé. Por eso entonces, cuando nosotros no nos fijamos y abrimos la boca y decimos palabras y ofendemos a alguien,
Ese alguien era el que nos podía traer alegría a nosotros y nosotros lo estamos contristando, nosotros lo estamos ofendiendo, le estamos dando tristeza, ¿verdad? Eso es lo que la sabiduría de Dios en el apóstol Pablo. Y en el 3 dice, y esto mismo os escribí para cuando llegue las cosas se están poniendo mejor, porque ya él está haciendo planes que en el futuro va a llegar, ¿verdad? Porque ya se arreglaron los problemas con el hermano que andaba mal y la iglesia puso, pues, ¿cómo se dice? Se puso a trabajar y habló lo que tenía que afrontar con este varón. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. El apóstol Pablo tenía mucho amor por la iglesia de Corinto y todas las iglesias que él había formado, porque eran como sus hijos, ¿verdad? Él les había traído la palabra de salvación, las buenas noticias de salvación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él les decía, solamente en Cristo hay salvación, es necesario venir. Pero habían otros que andaban, ¿verdad?, judaizando, andaban hablando todavía lo que se hacía, los rituales que se hacían antes, ¿verdad?, que ahora ya no se tenían que hacer, porque Cristo Jesús, como cordero, como oveja, como un corderito de Dios, vino y él fue el que se sacrificó para con su sangre todos nosotros vengamos a ser limpios de todo pecado. O sea, la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, no es como la sangre del cordero que hacían en el Antiguo Testamento, que cubría nada más, como cubierto los pecados. No, aquí con nuestro Señor Jesucristo vino y nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir y arrepentirnos, ¿verdad? Por eso decía nuestro Señor Jesucristo y también Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos, ¿verdad? De convertir. A nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, que es el que nos hace entender que somos pecadores y que solamente en Cristo está nuestra salvación. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Aleluya, ¿verdad? En el 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. El apóstol Pablo les escribía con ese amor que solamente Dios puede llenar nuestro corazón. Solamente Dios puede llenar ese vacío para hablarle a usted que anda pasando por tribulación, por tormentas, por desiertos. Su vida no es alegre. En su vida hay tristeza. Entonces Dios pone
en nuestro corazón palabras para decirle que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Cristo te puede dar la mano y sacarte de ahí, solo que tú tienes que estar ya listo y preparado para decir: Señor, te acepto, entra en mi corazón, límpiame, purifícame y santifícame. Yo sé que tú, Dios Todopoderoso, eres espíritu. Dios es espíritu, ¿verdad? Por eso no lo vemos. Dios es espíritu, pero Él envió a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, para que lo conociéramos a Él. Aleluya. ¿Se da cuenta lo importante que Cristo vino aquí a esta tierra y caminó? Él sintió hambre, sintió tristeza, sintió frío. Él dormía por allá en los montes y cargaba con él 12 discípulos de confianza, pero habían miles de personas que lo seguían, pero los 12 eran los de confianza de él, escogidos por él. Gloria a Dios. Sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo, les escribe el apóstol Pablo. Tenía un amor inmenso, grandísimo para el pueblo de Corintios y no quería que entraran en cosas equivocadas, que no quería que escucharan a aquellos falsos, porque siempre hay gente falsa, hay gente que te puede decir ¿verdad? de miles de dólares, de dinero, ¿verdad? Y hay gente que te puede decir: ven, tráeme 100, 200, 500 mil dólares, que Dios te va a regalar 3,000, 30,000, ¿verdad? Y sabes que Cristo murió no para traerte millones de dólares, sino para darte la salvación, para que tu alma no vaya